Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos al curso de probabilidad y estadística. Y el tema que veremos el día de hoy es permutaciones. Una permutación de un conjunto de elementos es una disposición de dichos elementos teniendo en cuenta el orden. El número de permutaciones de n elementos se calcula con la siguiente fórmula en donde me dice las permutaciones de n en r será igual a n factorial dividido entre la diferencia de n menos r factorial, en donde n es el número de elementos de la permutación y r son los arreglos o posiciones de dicha permutación. Como nota adicional, un número factorial es un número que es igual al producto de todos los números enteros positivos desde 1 hasta el dicho número. Además, el factorial de un número se representa con un signo de exclamación detrás del número. ¿Cómo calcular el factorial de un número? Aquí haremos un ejemplo muy sencillo, calcular el factorial de 5. Para calcular dicho factorial, pues entonces hay que multiplicar todos los números empezando desde 1 hasta llegar al 5. Así, por ejemplo, entonces el factorial de 5 será el propio 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Entonces, dicha multiplicación al realizarla, entonces el resultado será 120. Ahora veamos un ejemplo sencillo de permutación. Carlos, Pedro y Sandra correrán una carrera de 100 metros planos, cuyos premios son, al primer lugar, 100,000 pesos, al segundo lugar, una laptop y al tercer lugar, un libro. Entonces, es importante observar que el orden es importante. Ya como puede verse, el segundo lugar no puede obtener el premio de primer lugar o de tercer lugar, ya que invariablemente la jerarquía del premio implica quedar en el orden que se establece. Resolvamos un ejemplo. En cierto torneo de fútbol participan 4 equipos, el equipo A, el equipo B, el equipo C y el equipo D. ¿De cuántas formas pueden quedar asignados el título de campeón y subcampeón? Para lo cual vamos a poner las posibilidades de que cada equipo quede como campeón y subcampeón. Así, por ejemplo, el equipo A puede quedar campeón y el equipo B puede quedar subcampeón. O el equipo A puede quedar campeón y el equipo C puede quedar subcampeón. O también el equipo A puede quedar campeón y el equipo D puede quedar subcampeón. Y así lo haremos con todos los equipos, las posibilidades que tiene el equipo B, las que tiene el equipo C y las que tiene el equipo D. De tal forma entonces que hay 12 maneras de quedar campeón y subcampeón. Si hacemos uso de nuestra fórmula de permutaciones, entonces n estará constituido por 4 elementos, que serán propiamente los equipos A, B, C y D, y R serán los arreglos o posiciones que en este caso son campeón y subcampeón. Haciendo la sustitución en la fórmula, me dice que la permutación de 4 a 2 será igual al factorial de 4 entre el factorial de 4 menos 2. Entonces, factorial de 4 es 4 por 3, por 2 y por 1. Mientras que 4 menos 2 me quedará como 2 factorial, es decir, 2 por 1. Y esto será igual a 24 entre 12. Y efectivamente podemos comprobar con nuestra fórmula que existen 12 formas de quedar campeón y subcampeón entre los equipos A, B, C y D. Retomemos el ejemplo que vimos al inicio de la lección. Carlos, Pedro y Sandra correrán en una carrera de 100 metros planos, cuyos premios son
Primer lugar, 100,000 pesos. Segundo lugar, una laptop. Y en tercer lugar, un libro. ¿De cuántas formas puede quedar el podio de primero y de segundo lugar? Entonces, haciendo las combinaciones para primero y segundo lugar, Carlos podría quedar en primero y Pedro en segundo. O Carlos en primero y Sandra en segundo. O también Pedro en primero, o Carlos en segundo, Pedro en primero, Sandra en segundo. O también Sandra podría quedar en primer lugar, con Pedro en el segundo lugar, o Sandra en el primer lugar, y Carlos en el segundo lugar. De tal forma que existen 6 probables combinaciones de poder quedar en primero y segundo lugar. Aplicando nuestras fórmulas de permutaciones, podemos observar que entonces nuestros elementos n serán 3, que son Carlos, Pedro y Sandra, y que los arreglos o posiciones serán 2, que en este caso son primero y segundo lugar. Entonces, permutaciones de 3 en 2 será igual al factorial de 3 entre el factorial de 3 menos 2. Así entonces es 3 por 2 por 1, y el factorial de 1 pues es 1. Y podemos comprobar entonces que efectivamente existen 6 formas de quedar en primero y segundo lugar. Veamos un ejemplo más. En una sala de un hospital hay una fila de 4 sillas donde pueden tomar asiento 4 pacientes, donde el orden en que se sientan definirá el turno de cada uno. Entonces, ¿de cuántas maneras se pueden repartir los turnos? Es evidente, entonces, que el paciente que llegue primero, pues obtendrá la primera cita. Y así podrán llegar los otros 3 pacientes, otorgándole las siguientes citas médicas. Sin embargo, pueden llegar de distintas formas y otorgar las citas de manera diferente. Entonces, es evidente que cuando existen más elementos y más formas de combinarse, pues entonces este se vuelve un poco más complejo en el cálculo de esas posibilidades. Por lo que vamos a hacer uso de nuestra fórmula, y en donde n es igual a 4 elementos, que en este caso son los 4 pacientes, y R serán los 4 arreglos o posiciones, es decir, los 4 asientos para otorgar citas. Entonces, permutación de 4 en 4 será igual a 4 factorial entre 4 menos 4 factorial. Cabe hacer mención que 4 menos 4 factorial será igual a 0 factorial, y el factorial de 0 pues siempre será 1. Haciendo la aclaración, hacemos todas las operaciones correspondientes. 4 factorial, pues entonces me dará como resultado 24. Y entonces existen 24 formas de otorgar la cita médica. Permutaciones con repetición principalmente se usa en un total de n elementos cuando el primer elemento se repite a veces, el segundo elemento se repite b veces, el tercer elemento se repite c veces, y así de manera sucesiva con los elementos que se puedan presentar en las permutaciones. Por lo que podemos hacer el cálculo de las permutaciones con esta siguiente fórmula, que sería igual a la permutación del elemento A o el elemento B o el elemento C, será igual a n factorial dividido entre el producto de los factoriales de los elementos, donde n es el total de elementos y A, B, C son elementos que componen dicha permutación. Veamos un ejemplo. ¿Cuántas palabras diferentes se pueden formar con las letras de la palabra agarrar? En la palabra agarrar vamos a determinar el número de elementos, y esos elementos van a estar compuestos de todas las letras que lo forman. Es decir, la palabra agarrar, por lo tanto, tendrá
7 elementos. Consideramos entonces que n serán 7 elementos que son sus 7 letras. Para determinar los elementos ABC, otra vez de la palabra agarrar, veo que tiene 3 letras A y entonces esta la nombraré como mi elemento A. La palabra agarrar tiene 3 letras R, entonces lo determino como mi elemento B, y la palabra agarrar también tiene una letra G y lo considero como mi elemento C. Aplicando la fórmula de permutación con reposición, pues entonces esta me quedará como el factorial de 7 dividido entre el producto de 3 factorial por 3 factorial por 1 factorial. Haciendo el desarrollo de los factoriales, factorial de 7 entre el factorial del producto de sus elementos, es decir, factorial de 3 quedará 3 por 2 por 1, factorial de 3 se vuelve a repetir y el factorial de 1 pues es 1. Por lo tanto, haciendo toda esa aritmética de las multiplicaciones, se pueden formar 140 palabras diferentes con las letras de la palabra agarrar. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Recuerden suscribirse a mi canal, Matemáticas para Principiantes. Y si el video te gustó, comparte y dale like. Y nos vemos en el próximo video. Bye bye y hasta pronto.